Mm, ya, vamos a dar comienzo aquí. Ahora que parece que ya llegaron algunos. Sí, ya pues. Bienvenidos vecinos. Bueno, mi nombre es Bastián. Hoy voy a moderar la sesión. Yo soy integrante del Cabildo Belloto 2000. Les comento que estamos felices de estar nuevamente con ustedes en esta quinta sesión, en la cual nos acompaña el doctor en Derecho, doctor Hugo Torta. Bienvenido, Hugo. Gracias, Sebastián, por la invitación. Estamos muy agradecidos. Bueno, para aquellos vecinos que vienen recién integrándose, les comentamos que esta escuela popular constituyente nace con el propósito de politizar a las y los comunes y desarrollar una inteligencia social robusta. Como Cabildo nos hemos embarcado en el desafío de prepararnos seriamente para las discusiones constitucionales que se vienen. Y para eso es que necesitamos conocer las distintas temáticas que aquejan el país y tener las herramientas conceptuales necesarias para abordar temas complejos. En lo que va de esta escuela hemos podido aprender sobre los sistemas electorales, la teoría de la Constitución. Estuvimos conversando con Jaime Baza hace 2 semanas sobre los derechos sociales y la semana anterior con el sociólogo Diego Rivera, que nos propuso una mirada interesante sobre la infancia. Él nos planteó la siguiente pregunta: ¿cómo la Constitución responde a las infancias? Y así, poco a poco, nuestro propósito es seguir aportando un granito de arena para esta construcción de un nuevo Chile. El tema que nos convoca hoy es la plurinacionalidad, el colonialismo interno y reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Sin lugar a dudas, esta es una problemática importantísima que será abordada por el nuevo texto constitucional. La violencia del Estado en la Araucanía en parte es producto de la negación de la existencia de estas otras identidades que existen o que coexisten junto a la chilena occidental en nuestro territorio de la República. Conversábamos hace una semana, siguiendo esta idea del teórico político, el Ferdinand Lassalle, sí, claro, creo que se dice, que la Constitución podía ser mirada como un pedazo de torta. Un pedazo de torta que históricamente ha sido disfrutada por un grupo específico de nuestra sociedad, los propietarios, los militares, la clase política, etc. Y los desventajados son justamente, entre otros, podemos encontrar a los pueblos indígenas, que no han sido invitados a este festín y probar ese pedazo de torta con la participación que podrían tener las constituciones. Bueno, hoy, como les comentaba, nos acompaña el profesor Hugo Tórtora. Él es abogado, doctor en Derecho, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, donde imparte las cátedras de Historia Institucional y Constitucionalismo Latinoamericano. Estamos muy agradecidos como Cabildo, Hugo, como Cabildo Belloto 2000, que haya accedido a conversar con nosotros. Y para los amigos que nos acompañan, les comentamos que el Cabildo viene trabajando en el interior de la comuna de Quilpué desde el octubre del año pasado y que estamos felices de que nos sigan acompañando. Por si quieren seguir acompañándonos, estamos todos invitados. Y eso, pues sin más, le damos la palabra a Hugo, le reiteramos nuestro agradecimiento. La idea, Hugo, es que tenga 35 a 40 minutos de exposición y luego poder contestar las preguntas que vayan surgiendo o las que se vayan planteando. Les recordamos a los vecinos que pueden enviar sus preguntas por el chat. Así que, adelante, Hugo. Muchas gracias. Muchas gracias, Bastián. Muchas gracias al Cabildo de Belloto 2000 por la invitación, sobre todo para hablar de un tema que a mi juicio es de los más importantes que vamos a discutir en la futura Constitución, como es el trato que le vamos a dar a los pueblos originarios, ¿no? De manera que, bueno, nuevamente agradecido. Yo les voy a pedir que cuando me queden unos 2 o 3 minutos me avisen para, digamos, no pasarme del tiempo, ¿ya? Porque a veces uno se entusiasma y bueno. Entonces voy a compartir aquí un archivo que me va a servir de pauta porque si no me voy a desordenar entero. Bien. Entonces, tratemos de hablar de esta temática, algo así como la plurinacionalidad de cara al proceso constituyente.
Voy a tratar de referirme dentro de lo que me alcance, digamos, el tiempo a, bueno, primero vamos a hacer una introducción. Me pidieron también que hablara acerca del colonialismo interno fundamentalmente, y eso se entiende desde lo que pudiésemos llamar un paradigma hegemónico que voy a tratar de explicar. Luego vamos a hablar de la plurinacionalidad, de sus efectos, y de la plurinacionalidad en Chile, digamos, una eventual plurinacionalidad para nuestro país, ¿no? Eso va a ser más o menos el tenor de lo que propongo que conversemos en esta sesión, ¿no? Yo partiría señalando, ¿cierto?, que cuando un Estado reconoce que su comunidad, ¿cierto?, es una comunidad o es una población multicultural, ¿no?, donde conviven distintas culturas, claro, por cierto que una opción es no hacer nada, ¿no?, y asimilarlas a la cultura central, que en el fondo es lo que tenemos en Chile, ¿cierto?, una lógica asimilacionista, ¿no? Donde no se hace diferencia con los pueblos originarios. Esa es una opción, pero no es una opción que se haga cargo de la multiculturalidad. De las opciones que se hacen cargo de la multiculturalidad, podríamos decirte que hay dos grandes alternativas, ¿no? Algunos países han optado por el reconocimiento de los pueblos originarios, ¿no? Establecer en su constitución que se reconocen a los pueblos originarios. Y otros países y otras constituciones han optado por el camino de la plurinacionalidad. Bien. Esas yo diría que son las dos grandes alternativas en torno a el reconocimiento o a la digamos, más bien al trato que se le puede dar a los pueblos originarios. Puede ser un reconocimiento o establecer un régimen de plurinacionalidad. Respecto de lo primero, respecto al reconocimiento, hay muchos países latinoamericanos que han optado por este camino. Colombia, por ejemplo, señala que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Guatemala señala que Guatemala está formada por diversos grupos étnicos, entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya, y continúa, digamos, con el resto de la legislación, el artículo 231 de la Constitución brasileña, ¿cierto?, que se reconoce a los indios, su organización social, sus costumbres, lenguas, creencias, tradiciones y los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. O sea, hay una alternativa, digamos, que es reconocer los pueblos originarios, ¿no? Chile, como sabemos, no reconoce a los pueblos originarios, ¿no? Pero hay países que sí lo han hecho. La crítica que habitualmente se hace a la fórmula del reconocimiento de los pueblos originarios es que sigue siendo un trato jerárquico, ¿no?, donde el Estado, la organización política central, acepta o tolera otras formas de organización política y cultural, ¿no? Pero siempre sigue siendo una relación vertical donde el Estado, el órgano superior jerárquicamente, acepta a los otras entidades, ¿cierto?, a las quienes se les mira de alguna manera como inferiores, ¿no? Es un avance, por supuesto, el reconocimiento, pero parece que sigue generando una relación de jerarquía entre una y otra. No obstante ello, a pesar de esto, incluso el reconocimiento de los pueblos originarios produce efectos interesantes e importantes, ¿eh? Tampoco podemos excluir absolutamente esta posibilidad. A mí me parece que no es la mejor, pero entre nada y esto, por supuesto que esto parece una buena alternativa también, ¿no? Por ejemplo, cuando se ha reconocido a los pueblos originarios, esto ha producido efectos en materia de derechos políticos, ¿no? El caso ha ocurrido, por ejemplo, en Colombia, donde ya vimos que la Constitución colombiana reconoce a los pueblos originarios, y lo que ha venido ocurriendo es que en algunas localidades donde hay una mayoría indígena, la edad para votar, ¿cierto?, la edad de ciudadanía se ha rebajado de 18 a 16 años. ¿Por qué? Porque al haber un reconocimiento de los pueblos originarios, en atención a que estos pueblos reconocen la mayoría de edad a partir de los 16 años, entonces esas personas que pertenecen a dicha cultura han podido votar a partir de dicha edad. O sea, ha generado un efecto, un impacto en los derechos políticos. También ha generado un impacto en los derechos civiles, ¿no?, particularmente en lo que tiene que ver con la propiedad, ¿no? Esto lo ha dicho, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cierto?, que
en aquellos países, en general, en toda Latinoamérica, que queda cubierta por la Convención Americana de Derechos Humanos, pero particularmente en aquellos países que han reconocido los pueblos originarios, la forma de adquirir el dominio, la forma de adquirir la propiedad, no son solamente aquellas formas que puedan señalar los códigos civiles de los países, sino que también la posesión inmemorial constituye por sí misma una forma de propiedad, ¿no? No es necesario tramitar lo que pudiésemos llamar una prescripción, ¿no? Sino que la sola posesión inmemorial es una forma de propiedad, ¿no? Por tanto, genera también un efecto en materia de propiedad. En derechos culturales también, la concepción de familia también cambia. Quiero decir que, por ejemplo, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en algún fallo que castigó o sancionó al país de Surinam, ¿no? Y que condenó a este país al pago de una indemnización a la familia de unas personas que habían sido condenadas a pena de muerte por error, ¿no? Se condenó a una suma de dinero, a una indemnización, y lo que dijo la Corte Interamericana es que tenía que pagarse a la familia de las víctimas, pero que por familia no íbamos a entender lo que el Código Civil de Surinam dijera que familia, sino que lo que las culturas a las cuales pertenecían estas personas, que justamente formaban parte de un pueblo originario, entendieran por familia. O sea, cambia el concepto de familia, no va a haber un único concepto de familia a partir de la tradición europea, sino que también deberíamos incorporar estas otras formas de familia, ¿no? Entonces, produce efectos, por supuesto, el reconocimiento de los pueblos originarios, ¿no? También en Colombia, la consideración de los derechos de los pueblos originarios ha traído como consecuencia el reconocimiento también de los derechos de la naturaleza, toda vez que dentro de la cosmovisión indígena la naturaleza es titular de derechos, ¿no? En Ecuador está constitucionalizada la naturaleza con derechos, pero no así en Colombia, y se reconoce por la vía del reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. Por tanto, tiene efecto el reconocimiento. Claro, no es lo ideal porque sigue siendo una relación jerárquica, pero tiene efectos importantes, ¿no? Entremos a esta temática de los paradigmas hegemónicos, digamos, que se han venido construyendo y frente al cual nosotros tenemos que tratar de quebrar, ¿no? Para generar una sociedad más justa, ¿no? Y más, donde las culturas puedan convivir de mejor manera, ¿no? ¿Cuáles son estos paradigmas hegemónicos? A mí me parece que son tres los grandes paradigmas que nosotros debiéramos señalar, digamos, que se han venido construyendo, que son verdaderas mitos, ¿no? Y que encierran una forma de hegemonía. El primer paradigma hegemónico es el concepto de Estado-Nación. Esta idea, ¿cierto?, que cada Estado está compuesto por una sola nación, ¿no? Homogénea, ¿cierto?, todos iguales, todos con la misma cultura, con la misma lengua, con la misma tradición, etc., ¿no? También un segundo punto tiene que ver con una concepción individualista de los derechos humanos, esta idea de que los derechos humanos le pertenecen a los seres humanos, ¿no? Y también una concepción hegemónica que tiene que ver con que las constituciones son pactos entre personas, son pactos entre individuos, son pactos entre ciudadanos. Abordemos estos puntos. El primer paradigma es el de Estado-Nación, ¿no? Lo que podríamos señalar, ¿cierto?, es que si uno se pregunta primero, ¿qué es una nación? Tradicionalmente se dice que una nación es un conjunto de personas que tienen ciertas características comunes, ¿no? Como una cultura en común, como una etnia en común, como un idioma en común, como una identidad nacional en común. Y que esas naciones y que esos conjuntos de personas que tienen estas características comunes luego se organizan y dan vida al Estado, ¿no? Por lo tanto, tradicionalmente se ha sostenido que las naciones son anteriores al Estado, ¿no? Que primero está este grupo sociológico, este grupo sociológico se organiza políticamente y da vida al Estado. Sin embargo, algunos autores, como el italiano Alfonso Iacono, ha demostrado que no siempre las naciones son anteriores al Estado, sino que muchas veces se forman los Estados y luego aparecen las naciones, ¿no? Así ocurre, por ejemplo, con todos aquellos estados que nacen de unificaciones, ¿no?
que originalmente eran naciones aisladas, ¿cierto? Y que al momento de fusionarse, nace una nueva nación. Algo podríamos también decir con los países latinoamericanos, ¿no? Podríamos preguntarnos si hace 300 años, por ejemplo, existía la idea de nación chilena, ¿no? Y parece que no, que efectivamente la idea de nación chilena surge luego de que aparece el Estado de Chile, ¿no? Entonces, claro, hay naciones que son anteriores al Estado y hay naciones que son posteriores al Estado, ¿no? Tenemos dos tipos de naciones. Hay personas con características comunes que son anterior o independientes al menos del concepto de Estado, y hay grupos homogéneos de personas que existen dentro del Estado y que son consecuencia de él. O sea, nación anterior al Estado y naciones que son posteriores al Estado. Un segundo paradigma es lo que pudiésemos llamar una concepción individualista de los derechos humanos, ¿cierto? Que tiene que ver con lo que ha señalado, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que sostiene que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. O sea, ¿quién es el titular de los derechos humanos según esta tendencia, ¿cierto?, hegemónica? Son los seres humanos, los individuos, ¿no? Esto, por cierto, puede sonar muy bien, pero tiene al menos dos consecuencias complejas. La primera es que si nosotros sostenemos que todos los seres humanos son titulares de derechos, excluimos a los colectivos como titulares de derechos, ¿no? A los pueblos como titulares de derechos, solamente los individuos, ¿no? Y lo segundo es que también bajo esta concepción solo los individuos de la especie humana serían titulares de derechos, pero no otros individuos como podrían ser los animales no humanos, ¿cierto? U otros entes de la naturaleza. Un tercer paradigma, que podríamos decir un paradigma hegemónico también, es que las constituciones son un pacto social donde los individuos, donde las personas, donde los ciudadanos acuerdan una vida en común. O sea, la constitución es un acuerdo de personas, de ciudadanos, ¿no? Aquí también hay encerrado un paradigma hegemónico que vamos a ver cómo se quiebra con el nuevo paradigma que es el de la plurinacionalidad. Entonces, ¿cómo se quiebran estos tres paradigmas, no? ¿Cómo se quiebran estos tres paradigmas? El primer paradigma, recordemos, el paradigma del Estado-Nación. El segundo paradigma, el de los individuos como único titular de derechos. Y el tercer paradigma, que tiene que ver con la Constitución como un pacto entre ciudadanos. ¿Qué es la plurinacionalidad? Para poder entender cómo esta viene a quebrar los paradigmas anteriores. La plurinacionalidad parte de la base de la idea que el colonialismo o la colonialidad no ha muerto y que sigue vigente una relación colonial al interior de nuestros países, tanto a nivel interno como a nivel externo, ¿no? A nivel externo tiene que ver con el imperialismo, que seguimos siendo controlados de alguna manera por las potencias extranjeras, y a nivel interno también hay un colonialismo que viene de las élites, ¿no? Que generan dominación cultural, ¿no? Toda esta lógica, ¿no?, del no lo vimos venir, ¿no?, de la vida en una burbuja, tiene que ver mucho con esto, ¿no?, con una falta de conexión con las necesidades de la sociedad, ¿no? Porque estaban acostumbrados a imponer sus condiciones a una sociedad y de pronto se dieron cuenta de que esas condiciones no le eran cómodas al resto de la comunidad. El autor portugués Boaventura de Sousa Santos ha dicho que la plurinacionalidad constituye una demanda por el reconocimiento de otro concepto de nación, la nación concebida como pertenencia común a una etnia, a una cultura o a una religión. Es por eso que los estados que se han transformado en estados plurinacionales han trabajado el concepto de refundación de los mismos. Se han refundado estos estados. O sea, han cambiado, han hecho desaparecer el anterior paradigma y lo han reemplazado por un nuevo estado, ¿no? Son estados que se refunden desde ese punto de vista. Bueno, hay constituciones que lo han recogido, por ejemplo, la Constitución ecuatoriana, la Constitución boliviana lo han recogido. Ahí vemos de qué manera lo hacen. No vamos a leer las normas, pero lo han mencionado expresamente en sus artículos primeros. No es exactamente la misma forma como lo recogen ambos
ambas constituciones. La constitución boliviana lo hace de manera más radical que la ecuatoriana, pero de todas maneras ambas constituciones lo recogen. No me voy a detener mucho en esto en aras del tiempo. Recordemos el primer paradigma hegemónico, esta idea de que el Estado, la idea del Estado-nación, digamos, de que el Estado está conformado por una sola nación, que se organiza y que da vida al Estado. Sin embargo, vimos de qué manera Iacono nos dice sí, pero también sucede que hay naciones anteriores al Estado y naciones posteriores al Estado, ¿no? ¿Cómo cambia esto con el esquema plurinacional? A mí me parece que para explicar esto es muy gráfico lo que nos señala el artículo 3º de la Constitución boliviana, que como ya vimos es una constitución que recoge la idea de la plurinacionalidad. Este artículo señala lo siguiente, dice que la nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, por los individuos, por lo tanto, y también por las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano. Lo que yo quiero destacar de esta disposición es que de acuerdo a esta norma, la nación boliviana, claro, está conformada por los individuos, pero también está formada por naciones indígenas. O sea, una nación compuesta por naciones. Una nación compuesta por naciones. Esto es muy complejo, ¿no? Esto es muy extraño. ¿Cómo una nación va a estar compuesta por naciones? Pero esto lo podemos entender desde la mirada de un concepto de nación que es más complejo que el que tradicionalmente habíamos concebido, ¿cierto? Entendiendo que existe una nación que nace del Estado, que es la nación boliviana, y que esa nación boliviana puede estar compuesta también por las naciones originarias, ¿no? O sea, naciones originarias que vienen a dar vida a una nueva nación como la nación boliviana. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, el profesor boliviano Luis Tapia dice que en este paradigma las naciones comunitarias son diferentes, por cierto, a la nación estatal. Las naciones comunitarias son anteriores al fenómeno colonial. De esta manera, una persona, por ejemplo, puede decir, yo formo parte de la nación boliviana, pero formo parte también de la nación aymara. Ningún problema, porque es una nación compuesta por naciones. Por supuesto que estas naciones son anteriores al Estado, ¿no? Son precoloniales, y así lo señalan el artículo 2 y el artículo 4. ¿no? Dice el artículo 2, dada la existencia precolonial de las naciones y de los pueblos indígenas originarios campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco colonial del Estado. O sea, existencia precolonial de las naciones. Y el artículo 4 dice que el territorio del Ecuador, la Constitución ecuatoriana, constituye una unidad geográfica, histórica, de dimensiones naturales, sociales y culturales, legada de nuestros antepasados y pueblos ancestrales. Siempre la idea como de la, digamos, de una relación anterior y de una existencia anterior de estas naciones. ¿Bien? Después vamos a ir revisando las preguntas. ¿bien? En segundo lugar, si recuerdan ustedes, un segundo paradigma, ¿cierto?, era hegemónico, era esta idea de que los derechos solo le pertenecían a los individuos, ¿cierto? Con la plurinacionalidad se pone término a este paradigma antropocéntrico e individualista de los derechos fundamentales. ¿En qué sentido? Que aparecen nuevos sujetos de derechos, particularmente aparecen los derechos de la naturaleza, o sea, el ser humano deja de ser el único titular de derechos, y también aparecen los derechos de los colectivos, particularmente los pueblos como titulares de derechos, ¿no? El pueblo indígena como titular de derechos, ¿no? El pueblo mapuche, bueno, en el caso boliviano, el pueblo aymara, el pueblo quechua, el pueblo guaraní, como titulares de derechos, además de los derechos de los individuos, ¿no? En buena medida todo esto a partir de un concepto muy importante que lo podemos tratar en otra sesión, ¿cierto? Como es la idea del buen vivir o del sumac causai, que es un principio central de la formación de los estados en Latinoamérica. Bueno, no vamos a entrar en este detalle, pero la Constitución boliviana, ¿cierto?, reconoce una serie de derechos a los pueblos
originarios, ¿cierto? Derechos tanto culturales como derechos políticos, ¿no? Dentro de ellos la autodeterminación de los pueblos, el respeto por sus lenguas, por sus culturas, por sus formas jurídicas, por su ordenamiento jurídico. Algo similar podemos ver en la Constitución del Ecuador, que también reconoce derechos de los pueblos. Y como decíamos también, en esta lógica de quebrar el paradigma individualista de los derechos y con un carácter antropocéntrico centrado exclusivamente en el ser humano, la Constitución ecuatoriana reconoce en su inciso segundo del artículo 10º que la naturaleza también será sujeto de aquellos derechos que reconozca la Constitución. Vale decir, no solamente las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares de derechos, sino que también la naturaleza es titular de derechos fundamentales. Y por último, el último elemento que quiebra, digamos, los paradigmas hegemónicos es la idea de una constitución que no es solamente un pacto entre individuos o ciudadanos, sino que también es un pacto más complejo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la plurinacionalidad propone un nuevo pacto. No solamente un pacto contractualista entre individuos, sino que también un pacto entre colectividades, un pacto entre pueblos, un pacto entre culturas, ¿no? Que permita a estos pueblos, a estas culturas, participar en la conducción del Estado, reconociendo sus diferencias mutuas. Cuando los individuos generan sus acuerdos, generan sus pactos, reconocen derechos de los individuos. Pero cuando en un pacto complejo, donde participan las culturas, y por eso es que es tan importante los escaños reservados, cuando participan las culturas, no solamente hay un pacto entre individuos, sino que también hay un pacto entre las culturas, ¿no? De esta manera, entonces, se combinan elementos liberales, elementos tradicionales, como es la organización de un Estado, pero también incorporando estos saberes indígenas, como es la visión comunitaria, ¿no? Como dice el profesor español Marco Aparicio, la plurinacionalidad, junto con la interculturalidad derivada de su realización, sentaría las bases de un nuevo pacto entre culturas, no solamente un pacto entre individuos, en el marco de un nuevo constitucionalismo, el constitucionalismo dialógico. Ahora, a propósito de de una pregunta que alcancé a ver, ¿no? Por ahí, relativa a cómo se plasma en la práctica la plurinacionalidad. ¿Cómo se plasma? Después voy a contestar las preguntas, pero que esa la alcancé a mirar por el rabillo del ojo. ¿Cómo se plasma, en definitiva, esta plurinacionalidad? ¿Qué efectos produce la plurinacionalidad? Produce efectos bien importantes. En primer lugar, altera el modelo de democracia. La plurinacionalidad impacta en el modelo de democracia. Primero, porque la estructura y la composición de los órganos del Estado cambian, o tienen que cambiar. Porque si vamos a incorporar a los pueblos originarios, no solamente reconociéndoles sus derechos, sino que efectivamente interviniendo en las decisiones del Estado, entonces tienen que haber, por ejemplo, cuotas para los pueblos indígenas en los órganos legislativos, por ejemplo. O tiene que haber una cuota de indígenas en el Tribunal Constitucional, o tiene que haber una cuota de indígenas en la Corte Suprema, ¿no? Eso es tomarse en serio la plurinacionalidad, ¿no? Efectivamente haciéndolos participar de verdad en los procesos de toma de decisiones. Y por lo tanto, cambia la democracia desde una democracia individualista hacia una democracia más bien comunitaria, donde no solamente los individuos tienen derecho a participar en ella, sino que también los pueblos, ¿no? Entonces la plurinacionalidad incorpora a la democracia nuevos actores, tanto singulares como colectivos, actores colectivos, como son los pueblos, quienes deberán interactuar a través de los procedimientos de deliberación, que en este caso son procedimientos más novedosos de deliberación. La plurinacionalidad también impacta en el modelo territorial, toda vez que esta fórmula incorpora las autonomías territoriales. No sacamos nada con decir de que los pueblos tienen derecho a la autodeterminación si no le permitimos que esa autodeterminación la puedan ejercer efectivamente en el territorio donde ellos están asentados, ¿no? Esto no significa independencia, ¿no? Esto no significa soberanía diferente a la del Estado, sino que tengan espacios de mayor decisión. Y esto son las autonomías,
que son zonas geográficas donde ellos pueden ejercer de mejor manera entonces sus derechos y sus atribuciones. Esto va a permitir entonces a las naciones y a los pueblos para que tengan un espacio donde puedan tomar efectivamente sus propias decisiones, ¿no? De esta forma, no es necesario que un Estado plurinacional se transforme en un Estado federal. Perfectamente un Estado plurinacional podría convivir con un Estado unitario. De hecho, Bolivia y Ecuador son Estados unitarios. Pero con asignación de autonomías, vale decir, con zonas geográficas, territorios especiales, donde los pueblos originarios pueden ejercer su competencia específica. ¿Bien? También la plurinacionalidad va a impactar en el modelo de justicia. Impacta en el modelo de justicia. Porque va a permitir que los ordenamientos jurídicos de cada pueblo puedan aplicarse. Lo importante es que desde una perspectiva plurinacional, los ordenamientos jurídicos indígenas no quedan sometidos a la superioridad jerárquica del ordenamiento estatal, ¿no? No es que existan las leyes y ordenamientos indígenas sometidos a las leyes, ¿no? Porque eso de todas maneras seguiría siendo una relación colonial, sino más bien que las leyes estatales convivan al mismo nivel con los ordenamientos indígenas, ¿no? Claro, todos ellos quedarían sometidos a la Constitución, pero si esa Constitución ha sido creada también con criterios multiculturales, ha sido creada con escaños reservados, no habría ningún problema, ¿cierto?, que los ordenamientos jurídicos indígenas quedaran sometidos a la Constitución si esa Constitución ha sido construida también con la participación de sus propias voluntades, ¿no? Entonces, los ordenamientos jurídicos indígenas pasan a ser derecho válido y vigente, y esto no solamente se expresa por el reconocimiento de los ordenamientos, sino también de los sistemas de justicia, vale decir, de las jurisdicciones o la forma de administrar justicia por parte de los pueblos. Esto es lo que se conoce efectivamente como pluralismo jurídico. Bueno, ahí se me quedó pegado de una clase, ¿cierto?, que íbamos a estudiar en clases posteriores, pero esto es una sesión individual. También impacta en el modelo económico, porque obviamente reconocer una diversidad cultural significa que habrá que reconocer las distintas formas de economía que tengan cada una de estas naciones. Particularmente lo que se refiere a la economía comunitaria, que es aquella forma de organización económica que prevalece en los pueblos indígenas, ¿no? No hay entonces una hegemonía de un solo tipo de economía, ¿cierto?, de una forma económica estatal, sino que conviven distintos tipos de economía, una de las cuales son la de los pueblos originarios, que es fundamentalmente una economía comunitaria. Entonces, vamos viendo de qué manera la plurinacionalidad no es solamente un eslogan, ¿no?, sino que, reitero, si nos tomamos en serio la plurinacionalidad, impacta en el modelo de democracia, en la organización territorial, ¿cierto?, en el modelo económico, en los ordenamientos jurídicos, y por supuesto que también impacta en el sistema de derechos fundamentales. También impacta en el sistema de derechos fundamentales, principalmente porque ofrece una forma novedosa de concebir los derechos fundamentales, ¿cierto? No hay una única forma de concebir estos derechos, ¿no? La plurinacionalidad nos enseña que hay una nueva forma de aceptar estos derechos, y es incorporando la idea de la diversidad cultural dentro del Estado, ¿cierto? ¿Qué queremos decir con esto? Que, por ejemplo, cuando hablemos del derecho a la vida, entendamos, si vamos a interpretarlo en términos plurinacionales, que no existe un único concepto de vida, sino que la concepción de vida que puede haber en la tradición cristiana occidental no tiene por qué ser la misma que aquella que tengan los pueblos originarios, que el derecho de propiedad no tiene por qué ser el mismo de la tradición occidental que la que tengan los pueblos originarios, que la educación, que el derecho a la familia, que la vida privada, etc. Muchas cuestiones que nosotros ya teníamos asentadas ofrecen distintas interpretaciones, ¿no?
como dice también el profesor Boaventura de Sousa, tenemos que entender que los derechos fundamentales tienen que ser interpretados como un verdadero crisol de sentidos distintos que ofrecen estos derechos, ¿no? Abandonar, por lo tanto, concepciones universalistas, concepciones únicas de los derechos, sino que incorporar también esta visión más abierta de los derechos. Por último, una breve referencia en cuanto al caso chileno, ¿cierto? Efectivamente, en Chile se ha venido trabajando de manera más o menos, digamos, a paso lento pero seguro, diría yo, en la temática de la plurinacionalidad. Hay un libro que es el del senador Francisco Huenchumilla sobre plurinacionalidad, que, si verdad, si uno lo lee, prácticamente de lo que versa es sobre el conflicto indígena, el conflicto mapuche más bien, pero no se mete de fondo al tema de la plurinacionalidad. Pero en este libro, La Constitución que queremos, ¿no?, de los profesores de la Universidad de Valparaíso, Jaime Baza, Juan Carlos Ferrada, Cristian Viera, donde hay distintos artículos, hay un artículo muy interesante del profesor Luis Villavicencio, también de la Universidad de Valparaíso, que me parece interesante que pudiésemos revisar algunos puntos, ¿no? Él señala, ¿cierto?, que es importante que el reconocimiento de los pueblos originarios o el trato de los pueblos originarios quede en la parte general de la Constitución, vale decir, en los artículos introductorios de la Constitución, lo que en el caso actual corresponde a las bases de la institucionalidad, porque de esa manera nos quedaría claro que este reconocimiento obliga a todos los poderes del Estado y que es un pilar de la organización estatal, ¿no? O sea, que no tiene que ir, por ejemplo, en el capítulo de los derechos, no tiene que ir en el capítulo del gobierno, o no tiene que ir en el capítulo del Congreso de manera aislada, sino que tiene que ir con un principio central, que esté en los primeros artículos de la Constitución. Una segunda cuestión que él plantea es que debe reconocerse la preexistencia de los pueblos originarios respecto del Estado, o sea, tiene que establecerse que los pueblos originarios son efectivamente anteriores al Estado, y eso generaría efectos importantes en materia de libre determinación, ¿no? Porque al ser anteriores del Estado gozan de libre determinación o autodeterminación, y también derecho a la tierra. En tercer lugar, este derecho a la libre determinación de los pueblos debe concebirse como un derecho, yo agregaría, político colectivo. La libre determinación no es un derecho que tengan los individuos, sino que es un derecho que tienen los pueblos, ¿cierto? Que es lo que permite visualizarlo efectivamente como un derecho con características políticas, ¿no? Es un derecho político, pero no es un derecho político del individuo como el derecho al sufragio, sino que es un derecho del pueblo a autodeterminarse. Y por estas razones, al ser los pueblos anteriores al Estado y al estar dotados de un derecho colectivo a su libre determinación, el Estado chileno debe reconocerse a sí mismo como un Estado plurinacional. Yo estoy completamente de acuerdo con la posición de Luis Villavicencio sobre este punto. En definitiva, y con esto termino, algunas reflexiones finales. Evidentemente, y esto es importante mencionarlo, ¿cierto?, de que cuando pensemos en la nueva Constitución, no solamente tenemos que pensar en ella como un texto jurídico y político, sino que también como un texto cultural, ¿no?, que tiene que ser reflejo de nuestra realidad cultural, ¿no? Eso como primer punto. En segundo lugar, es urgente resolver la cuestión de la multiculturalidad. No podemos seguir con políticas asimilacionistas que oculten nuestra diversidad, que oculten la existencia de los pueblos originarios. Eso es injusto, eso viola derechos internacionales incluso. Y por lo tanto necesitamos efectivamente un nuevo pacto, un pacto entre culturas, no solamente un pacto entre individuos, sino que también un pacto entre culturas. Ahí a lo mejor podríamos poner un 3,5, entre el 3 y el 4, un 3,5, y por lo tanto deberíamos tener escaño reservado a los pueblos originarios. Por lo tanto, también debemos avanzar hacia la plurinacionalidad como horizonte. Me parece que ese es el objetivo hacia el cual debiéramos llegar. Si no llegamos a eso, probablemente el reconocimiento de los pueblos podría ser una solución intermedia. Ya vimos que no es lo ideal, pero tampoco es tan malo, que produce efectos. Ojalá pudiésemos llegar a la plurinacionalidad, pero si no llegamos a la plurinacionalidad, tampoco podemos ver al reconocimiento de los pueblos como una cosa tan mala, ¿no? Probablemente hacia allá debiéramos ir, y por lo tanto, por todo lo que hemos dicho, es muy importante que los pueblos originarios participen en el proceso constituyente con escaños reservados para ellos, ¿cierto? Que no sea inferior a la cuota
que ha arrojado el censo, el 12,8%, ¿cierto?, de la población. En lo ideal, supernumerario, vale decir, adicional a los 155 de la convención, por lo menos, digamos, para tener una representación justa de los pueblos en el proceso constituyente, ¿no? Eso. Muchas gracias. Ahí está mi correo por si alguien quiere mandarme alguna crítica, alguna pregunta o compartir algunas otras ideas respecto de esta temática. Bien. Muchas gracias. Ahora quedo a vuestra disposición. Muchas gracias, Hugo. Ha sido una presentación fascinante. No, muchas gracias, y ahí sacando las reacciones de aplausos y todo eso. Así que un tema muy interesante, muy importante, contingente, que tenemos la oportunidad de prepararnos, que podemos sacar varias cuentas de cómo estamos como país respecto también a nuestros vecinos. Sin más, vamos a las preguntas. Voy a empezar a leer las preguntas que tenemos aquí que han surgido. Mediante, a ver, la primera que había salido ahí entre medio de Aurora, que preguntaba, ¿qué es la hegemonía? Ya. Sí. Sí, a lo mejor debía haberlo explicado al principio, pero por razones de tiempo uno aprovecha de ir avanzando. Pero bueno, la relación hegemónica, el concepto de hegemonía es un concepto bastante político, ¿no?, y cultural, que quien lo acuña en nuestra teoría es el italiano Antonio Gramsci, ¿no? Y cuando Gramsci habla de hegemonía, ¿cierto?, habla de una dominación cultural de un grupo respecto de otro grupo, ¿cierto? Y lo que plantea él en el fondo es que hay un grupo, que es el grupo dominante, que convence al grupo dominado de que ambos tienen un mismo proyecto en común, ¿cierto? ¿Cuál es ese proyecto en común que tienen ambos? Por supuesto que no es el proyecto del grupo dominado, sino que es el proyecto del grupo dominante. Lo convence que ambos tienen un mismo proyecto y ese proyecto es mi proyecto como grupo dominante, ¿cierto? Pero para producir ese convencimiento, el grupo dominante tiene que intervenir todo el aparato cultural. Entonces intervienen los medios de comunicación, interviene la educación, interviene, no sé, el arte, la política, todas las relaciones humanas, ¿cierto?, para poder generar este convencimiento. Y la única forma de quebrar este convencimiento es atacar ese aparato ideológico. ¿Quién es el responsable de atacar ese aparato ideológico? Lo que él dice, los intelectuales, ¿cierto? Y los intelectuales no son solamente los académicos, no son solamente los profesionales, sino que también pueden ser los comunicadores, los artistas, ¿cierto?, que abran los ojos de los grupos dominados de que efectivamente hay una dominación y que ellos son capaces de revertirla, ¿no? Entonces, cuando nosotros se nos ha contado la historia del Estado-Nación, cuando se nos ha contado la historia de que el único titular de derechos son los individuos, o cuando se nos ha contado la historia que historia de que las constituciones son pactos entre individuos, forma parte de esta hegemonía cultural que nos han vendido precisamente para que los pueblos no puedan aparecer como titulares de derecho y que puedan subvertir, que puedan cambiar esta relación que ha venido generándose desde los inicios de la relación colonial. Eso, profesor. Muchas gracias. Ailín Fuentes, por ahí Ailín nos pregunta, ¿por qué cree que en países como Colombia han reconocido a los pueblos originarios y en Chile no? ¿Qué nos diferencia de ellos? Es profunda la pregunta de Ailín, porque no solamente Chile ha venido de atrás en el reconocimiento de los pueblos originarios, también ha venido de atrás en el divorcio, también ha venido de atrás en el matrimonio igualitario, también ha venido de atrás en los derechos sexuales y reproductivos, también ha venido de atrás, digamos, en un montón de cosas, y es porque somos una cultura particularmente conservadora, donde hemos estado amarrados, ¿cierto?, por una constitución como la Constitución de 1980 que no habla nada de los pueblos originarios. Es cierto que las constituciones anteriores tampoco, pero pareciera, digamos, de que ya con el influjo de la teoría de los derechos humanos, ¿cierto?, a partir del año 45 en adelante, esta era la constitución responsable de hacerse cargo de aquello. Entonces, yo diría es la existencia de una constitución conservadora, como es la constitución vigente, una constitución individualista. Y aquí yo me cuelgo un poco de lo que dice, que mis estudiantes lo han escuchado, digamos, esta frase, que
la emitió el profesor español Bartolomé Clavero. Él dice que en Latinoamérica el colonialismo no es que haya operado a pesar de las constituciones, sino que el colonialismo operó gracias a las constituciones. O sea, las constituciones fueron instrumentos de colonialismo, ¿no? Y la Constitución del 80 ha sido eso, ha sido un instrumento de colonialismo. Y por eso, digamos, es que no hemos podido hacer el cambio, porque hemos estado amarrados justamente por esta Constitución que, no voy a decir gracias a Dios, sino que gracias al pueblo, estamos a punto de cambiarla. Muchas gracias. Tenemos esta pregunta que en alguna medida fue respondida en la presentación, la que tú habías visto. No sé si quieres comentar algo más de cómo se plasma en la práctica la plurinacionalidad. Claro. No, yo diría lo primero es que la plurinacionalidad tendría que estar reconocida en la Constitución, ¿no? Es un principio que es de estricta reserva constitucional, que no puede estar establecido por ley, sino que tiene que estar establecido en la Constitución y que tiene efecto en estas distintas áreas que mencionábamos, ¿cierto? En la democracia, en la organización territorial, derechos humanos, etc. Sí, creo que lo respondimos. Perfecto. Vamos a pasar a Esteban y después vamos a Aileen. En términos generales, dice Esteban, si se cambia la forma de Estado en Chile a plurinacionalidad, ¿se debería asegurar la representación de la nación mapuche en este caso, dentro de ambas cámaras? Yo creo que sí, digamos. Yo creo que por lo menos en la Cámara Baja. Porque la Cámara Alta normalmente tiene una naturaleza distinta, que es más bien de representación territorial, ¿no? O sea, que cada región o que cada provincia tenga un determinado número de representantes en razón del territorio. Pero por lo menos en la Cámara Baja, si es que mantenemos, por cierto, un Congreso bicameral, debiera tener evidentemente una cuota de representación indígena. So, me parece que sí, digamos, la plurinacionalidad va hacia allá. Y no solamente en el Congreso, también en otros órganos colectivos, como decíamos en el Tribunal Constitucional, en la Corte Suprema, por qué no decir en el Banco Central, ¿cierto? En los órganos colegiados, tener una representación también de los pueblos originarios. Muchas gracias. Van quedando dos preguntas. Si a alguien le surge una pregunta más, también todavía hay tiempo para preguntar. Bueno, Aileen, cuando estábamos hablando de los modelos de justicia, de los modelos que afectaba, ella comentaba que era mucho más complejo y le surgía la pregunta que en el caso de que Chile reconozca a los pueblos originarios, ¿qué sucede si ocurre un maltrato y violación en el matrimonio, pero en una cultura indígena no es vista así? ¿Qué primaría, su cultura o la Constitución o los tratados internacionales? Bueno, lo que ha operado, digamos, es que el reconocimiento de los derechos indígenas siempre es bajo el supuesto de que esos ordenamientos locales deben respetar el contenido de la Constitución, ¿no? La Constitución es el parámetro y por lo tanto, si se afecta la igualdad ante la ley, si se afecta los derechos de las mujeres, si se afecta la integridad física o la vida, por supuesto que esas costumbres indígenas no podrían ser toleradas porque van en contra de la Constitución. Ahora, si esa Constitución es una Constitución colonialista, si esa Constitución es redactada sin participación de los pueblos originarios, mantenemos la trampa. La gracia es que las normas indígenas queden sometidas a la Constitución siempre que la Constitución también haya sido creada a través de mecanismos plurinacionales. De esa manera se mantiene entonces el respeto por la diversidad cultural. Muchas gracias. Hay bastantes saludos también por aquí. Sí, lo he leído, gracias. Y Aurora comenta aquí, profe, ¿usted cree que hay alguna relación entre la falta de reconocimiento de las comunidades indígenas y la violencia que ha caracterizado al conflicto Estado mapuche? ¿El reconocimiento de la plurinacionalidad terminaría o ayudaría a procesar ese conflicto? ¿O sería un, comillas, premio a la violencia? Súper interesante la pregunta. A mí me parece que una parte, digamos, del conflicto tiene que ver con una falta de reconocimiento, ¿no? Un reconocimiento simbólico, claro, pero también un reconocimiento jurídico a sus territorios, ¿cierto? A sus propiedades.
Y por lo tanto, como ya vimos necesariamente, y eso lo dice Villavicencio, yo concuerdo con aquello, la plurinacionalidad trae consigo también el reconocimiento de la propiedad. Yo no sé si acaso ponga término totalmente a la violencia o al conflicto, ¿no? Porque eso pueden haber de todas maneras siempre grupos más, digamos, exaltados que a lo mejor sigan en aquella senda. Pero así como, por ejemplo, por muchas críticas que podamos tener, me parece a mí que el acuerdo de paz y nueva constitución ayudó un poco a calmar la crispación interna. Me parece a mí que obviamente un acuerdo en torno a la plurinacionalidad también ayudaría en buena medida a cambiar un poquito también y a bajar un poco ese clima, ¿no? Yo no lo miraría como un premio a la violencia, yo lo miraría como un premio a las demandas sociales que no han cesado, ¿no? Ni un solo día por parte de los pueblos originarios, particularmente el pueblo mapuche. La profesora Sonia pregunta, ¿deberíamos cambiar el sistema educativo en un estado plurinacional? Sí, sí, por supuesto que sí. O sea, uno de los efectos que produce la plurinacionalidad, como vimos, es que cambia de alguna forma la concepción de derechos fundamentales. Y por lo tanto, ya deja de operar exclusivamente, por ejemplo, la lógica de que todos tenemos derecho a la educación solamente, ¿no? Sino que además tenemos un derecho a una educación plurinacional, pluricultural o plurinacional, digamos, o multicultural, digamos, y por lo tanto ya cambia la forma de practicar la educación, tanto en la sala de clases como tal, como también en las políticas estatales en materia educativa. Y no solamente en la educación formal, yo creo que en la educación informal, me parece que, y eso está por ejemplo en Bolivia, ¿no? Que los canales de televisión, tiene que haber canales de televisión también en lengua indígena, ¿no? Que también termina siendo un agente educativo. Entonces, claro que impacta, ¿no? Y no solamente la educación, yo diría también, por ejemplo, el derecho a la salud. El derecho a la salud también tiene que ser en clave multicultural. Digamos, el derecho que tienen las personas de poder escoger también si van a optar por una salud tradicional o por una salud indígena. Eso también impacta, por supuesto, en los derechos sociales. Gracias. Tenemos al parecer, la última pregunta de Francisco, que dice, al reconocer la plurinacionalidad, ¿se reconocen a todas nuestras culturas ancestrales o también habría reconocimiento a posibles comunidades que pudieran llegar del extranjero? A mí me parece que ahí, para que eso operara, tendríamos que concebir que estas poblaciones migrantes lleguen a transformarse en Chile como nación. Me parece que todavía el volumen, por importante que parece ser, digamos, no es suficiente como para poder constituirlos como nación, ¿no? Siguen siendo una población migrante que no sabemos si se van a establecer de manera definitiva o no, no sabemos si los venezolanos se van a establecer de manera definitiva o no, o si van a estar mientras dure, perdón, el régimen de Maduro, o cuando haya cambio de gobierno se van a volver a su país, no lo sabemos, ¿no? Entonces me parece que cuando uno ya empieza a decir, mira, aquí hay una nación, creo que requiere un grado de maduración mayor, como ha ocurrido, por ejemplo, con el pueblo afro chileno, digamos, o afro-boliviano, que ya se han asentado, obviamente, por siglos en nuestros países y por lo tanto ya pueden ser calificados como pueblos tribales, derechamente, ¿no? Yo creo que ese elemento, el elemento temporal, es ineludible para poder hacer diferencia entre una población migrante a la cual hay que reconocer derechos y una nación a la cual habría que incorporarlos dentro de una forma plurinacional. Muy bien. A mí me surgía esa misma pregunta. Y me quería tomar la palabra para preguntar eso mismo. ¿Habría esta relación de volumen entre los grupos indígenas que entran a gobernar? Porque habíamos dicho que ya no hay una relación de individuos. Entonces, pero como grupo, ¿hay algún factor volumen en esto mismo para estar en el poder o en la participación del gobierno?
A ver, lo que pasa es que desde el punto de vista del gobierno, como el gobierno es unipersonal, digamos, lo que va a pasar es que probablemente se van a presentar candidaturas indígenas y que van a competir por las candidaturas tradicionales, digamos. Y puede suceder de que pase lo que en Bolivia y que termine ganando un candidato indígena, ¿no? Pero las cuotas, en cuanto al volumen, digamos, las cuotas en los órganos colegiados, como puede ser el Congreso, por ejemplo, va a depender del volumen, efectivamente. O sea, a mayor volumen, mayor va a ser la cuota dentro del Congreso. Yo no sé si respondí tu pregunta, Bastián, entonces la entendí bien. Sí, 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 eso era más o menos, claro. Sí, gracias. Muchas gracias. Surgieron dos preguntas. Matías pregunta, profesor Tórtora, muchas gracias por su presentación. ¿Qué piensa usted de las propuestas autonomistas de la coordinadora Arauco Mayeco? Eh, bueno, es complejo, ¿no? Es complejo porque de partida el tema de la plena independencia del pueblo mapuche, ¿cierto? Podría generar también una separación del Estado, digamos, ¿no? Por la forma que tiene el Estado. Distinto es acaso se independiza Rapa Nui, ¿no? Que está alejado del territorio, ¿no? El caso mapuche corta el territorio en dos. Eh, yo creo que hay que sentarse a conversar esa alternativa, pero es que claro, lo que ocurre es que como no hemos avanzado en nada, probablemente la tentación de pedir la independencia es grande. Pero cuando comencemos a ver de que la plurinacionalidad puede funcionar y que puede significar cambios importantes para los pueblos, yo creo que lo pensarían mejor. Hoy día nadie está pensando, por ejemplo, en Bolivia, ningún pueblo originario está pensando hoy día en Bolivia en separarse del Estado boliviano. ¿Por qué? Porque sus derechos están reconocidos. Los que quieren separarse son los cruceños, ¿no? Son de Santa Cruz, porque no se acostumbran a un modelo plurinacional. Entonces, me parece que lo que primero que tendríamos que hacer es tratar de avanzar en esto y luego probablemente puedan entender de que hay buenas razones para quedarse con este modelo plurinacional. Muchas gracias, un tema complejo, me toca Súper. sensibilidades. Sí. Bueno, y ahí creo que acabamos con la pregunta. Hay un bonus track de la Aurora que dice, última pregunta, profe, ¿va candidato de la constituyente? No. Esa pregunta era como, ahí. Vamos a tratar de colaborar en lo que podamos con el proceso constituyente, pero no voy a ser candidato por razones laborales fundamentalmente. No voy a asumir una función que me hace incompatible. Me habría encantado, no lo niego, pero hay muchos otros nombres muy buenos que van a poder participar de mejor manera. Gracias. Gracias. Ya, bueno, aquí los comentarios abundan en las gracias que les damos por su presentación. Estamos de verdad muy agradecidos como Cabildo, Belloto 2000. Damos un aplauso virtual y gracias. Perdón, me parece que hay una pregunta, me parece que Gerardo estaba levantando la mano. Sí, adelante. Sí, Gerardo, ¿quieres? sí, gracias, Hugo. Hoy una pregunta, porque nosotros hablamos mucho de plurinacionalidad, pero la pregunta mía es, desde el punto de vista de los pueblos originarios, ¿es la plurinacionalidad la mejor solución para los problemas que han venido arrastrando desde que llegaron los conquistadores españoles acá? Porque muchas veces lo hablamos como desde, no sé si desde nuestra perspectiva, pero desde la perspectiva de ellos. ¿Es la mejor solución? ¿Lo ven como la solución o parte de la solución para los problemas que han venido arrastrando desde la llegada de los españoles a Chile? Yo diría dos cosas respecto de esto. Lo primero es que por lo menos lo que uno puede revisar en el derecho comparado, digamos, en otros modelos constitucionales me parece que sí, que efectivamente es el mejor modelo que responde de mejor forma, incluso que el reconocimiento de los pueblos. Entonces, si uno revisa otras constituciones, me parece que es el mejor modelo, salvo que inventemos una cosa nueva, que es posible, hay que abrirse a aquello, pero de los modelos que existen, me parece que es el mejor modelo. Y lo segundo que yo diría es que si bien es un buen modelo y probablemente es el mejor modelo, no podemos quedarnos solo con el reconocimiento, sino que también tenemos que avanzar en otro tipo de política. Digamos. No basta decir
Chile es un Estado plurinacional y con eso resolvemos todo, ¿no? Sino que además habrá que cambiar las leyes, habrá que cambiar la política, habrá que generar políticas de inclusión, etcétera, que efectivamente esto lo transforme en una cosa real y no solamente de principio. Pero por el momento yo creo que es el mejor modelo que tenemos para hacernos cargo de esto. Gracias, Gerardo. Muy bien, parece que ahí estamos, sí que sí. Le reiteramos las gracias a Hugo, nos despedimos también y le damos muchas gracias también a todos los que participaron, los que nos hicieron las preguntas. Queremos dejar los invitados también para el jueves, que tenemos un invitado, Eric Rodríguez, que es activista del Movimiento de Jóvenes Ciegos de Chile. Y él va a hablar sobre la discapacidad y constitución. Así que quedan todos invitados para el jueves. A las 7 vamos a estar confirmando esa reunión. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, Hugo. Gracias. Y buenas noches a todos. Chao, profe. Chao, nos vemos. Excelente. Gracias, Hugo. Muchas gracias. Excelente. Muy buena. Muchas gracias, que esté muy bien. Buenas noches.